capítulo número 8 de la hermenéutica, el estudio de cómo interpretar correctamente el texto bíblico. Y esta noche vamos a hablar un poquito sobre el estudio de las palabras. Y hablamos de oraciones, frases, párrafos, ¿verdad? Secciones. Y quizás el elemento más pequeño en cualquier frase es una palabra, palabra por palabra. Las palabras se juntan y forman oraciones, forman frases. Entonces es muy importante entender el significado correcto de las palabras que forman los versículos. Y nosotros tenemos nuestras Biblias que son traducciones de los originales del hebreo al griego, de manera que tenemos un poco de desventaja si no conocemos estos idiomas estudiarlos, haberlo estudiado y tuviéramos la capacidad de entender el original. Tenemos una transliteración, se han traído al idioma nuestro para que podamos leer la Biblia en nuestro lenguaje, lo cual es una ventaja grandísima porque podemos coger una Biblia en español, ¿verdad? Y podemos decir, yo entiendo lo que Dios reveló en otros idiomas a gentes de otros tiempos. El problema con esto es que los significados originales muchas veces por esta transliteración, esta traducción, pierden significancia o pierden sentido a veces, o se pueden usar palabras de diferente manera que rompen o quitan el sentido original. Entonces necesitamos, para lograr una comprensión clara, lo más clara posible de las palabras bíblicas, pues vamos a necesitar herramientas como concordancias y diccionarios bíblicos y léxicos que nos lleven a los originales para entender nosotros más o menos la intención original del autor del libro. Entonces, aunque tenemos esa desventaja, gracias a Dios que hay muchas herramientas, ¿verdad?, que podemos usar y si queremos ser buenos intérpretes vamos a tener que tenerlas porque va a ser muy difícil lograrlo con una simple Biblia si no es de estudio y nos vamos a quedar en poquito allí en el entendimiento correcto de todas las palabras. Y vamos a aprender el procedimiento, varias formas de cómo entender mejor las palabras originales, ¿verdad?, en el hebreo o en el griego, y va a ser algo maravilloso. Primero que todo, debemos primero reconocer que hay varias falsedades comunes acerca del estudio de las palabras. A esto se le llaman falacias. Una falacia es algo que se cree que es así porque la tradición, porque el uso, ¿verdad?, porque el pensamiento de una gente fue transmitido y es una falsedad que se cree que es verdad, pero realmente es una falsa forma de interpretar. Estos se llaman falacias y las falacias son muy comunes tanto en el idioma español como en el idioma inglés. En todos los idiomas va a suceder que podríamos cometer graves errores pensando que estas cosas son así y que eso es verdad, cuando en realidad no es una verdad bíblica, y entonces al caer en esto podríamos estar interpretando incorrectamente las palabras del texto. La primera, estas falacias es importante tomarlas en cuenta. Lo primero que vamos a ver aquí de estos problemas, el primer problema con las falacias, primero es que tal vez usted y yo no nos percatemos que las palabras en hebreo o en griego frecuentemente son traducidas al español o al inglés usando varias palabras diferentes en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque al traducir del griego al hebreo hay que tomar o escoger alguna de las palabras, y a veces hay una gama de palabras, una variedad de palabras en el idioma que se está traduciendo para sustituir la palabra en el original. Y muchas veces hay mucha variedad y no se escoge la correcta. Ese es uno de los principales problemas. Por ejemplo, la palabra paraklesis es una palabra griega
y la versión Nueva Internacional la traduce como confortar, apelar, ser animado, consolación, animar, animado, mensaje de ánimo, exhortación, grandemente animado, predicación, urgentemente. O sea, sabemos que hay muchos sinónimos de la palabra paraclesis en español. Ahora, ¿cuál es el correcto cuando la palabra aparece en el texto bíblico? Cuando tenemos más de 10 tal vez posibilidades de sustituirla. Y allí es donde van a empezar los problemas con las falacias. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Usted inmediatamente notará que las palabras confortar y exhortación pueden significar cosas diferentes dependiendo del contexto donde se encuentren. Porque la palabra confrontar muestra como un poco de ¿qué? De violencia, es un encuentro de dos partes que están en disputa, que no están de acuerdo, y la palabra exhortación puede ser un llamado fuerte, un llamado de atención fuerte también, o puede ser un ánimo que se le da a una persona, se exhorta. Entonces, ambas palabras forman parte de la traducción de paraclesis. ¿Cuál escogería? Si casi son opuestas. ¿Ve el problema allí? La segunda consideración que debemos tomar en cuenta es que quizás no estemos muy apercibidos, no nos damos cuenta que diferentes palabras en hebreo o en griego pueden ser traducidas a nuestro idioma usando la misma palabra en español o inglés. Es decir, el mismo caso, pero al revés, porque el autor bíblico pudo haber usado, y sí ha usado, diferentes sinónimos de la misma palabra, que un significado parecido en el original, y como tenemos la tendencia de traducirla por la misma palabra en español o inglés, cada vez que aparece un sinónimo, le ponen la misma palabra en el idioma que se traduce, cuando puede ser una traducción diferente. Entonces, sea al revés o al derecho, hay variedad de traducciones y vamos a tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional usa la palabra confortar para traducir estas diferentes palabras en griego. El parakaleo o paraclesis o paramiteomani o paramitia o paramitión o parejoría. Y nosotros sabemos esta palabra que la usamos para traducir el Espíritu Santo, es el paracletos. Y Reina Valera, por ejemplo, le llama el consolador, ¿verdad? El consolador, paracletos. Y es el mismo tipo de palabra donde la usamos para representar al Espíritu Santo. Jesús dijo, y vendrá otro ¿qué? Paracletos. Él dijo así, vendrá otro paracletos, otro consolador. La falacia de solo nuestro idioma ocurre cuando usted va a hacer el estudio de las palabras en su idioma en vez de darle el énfasis de esta palabra en hebreo o en griego. Como resultado podemos llegar a una conclusión equivocada. Este capítulo le enseñará a usted cómo estudiar las palabras para que no cometa este error. Es decir, les voy a complicar más la vida, porque si usted tiene una Biblia en inglés o español y aparece la palabra en el idioma suyo, lo que usted va a coger es un diccionario del idioma, ¿cierto? Si es en español, va y coge uno de la Real Academia Española, busca la palabra y dice, esto es lo que esa palabra significa. Bueno, eso es lo que esa palabra significa en español. Eso no quiere decir que esa palabra es la misma que significó cuando la tradujeron del griego o del hebreo. Entonces nos están llevando a hacer un trabajo más profundo. Una vez que yo escoja la palabra en el español o en el inglés, tengo que ir a buscar, de acuerdo a la traducción, cómo apareció en el original. Y hacer una etimología, un estudio de la raíz de esa palabra en el idioma original. Y no puedo llegar a una conclusión en el idioma, aunque sea que sea traducido. O sea que nos quieren hacer trabajar bastante más. Bueno, otra de las falacias, entonces no es en el idioma suyo. Usted va a decir,
la Biblia mía en español tiene mejor significado que la Biblia en alemán. No, no es cierto. La que tiene el mejor significado es la Biblia o el manuscrito más antiguo en el idioma bíblico. De ahí sí se puede usted agarrar con certeza, no en la traducción. Usted puede decir, mi idioma es el mejor. Está mejor traducida en inglés que en español. Ninguno de los dos. ¿Okay? La otra falacia es buscar la raíz de las palabras. Una de estas falsedades es la idea de que el verdadero significado de una palabra se encuentra en la raíz original de esta misma. A este estudio de raíz de las palabras se le llama etimología, el estudio de las raíces de las palabras, etimología. Piense qué tan pronto puede ser, qué tan tonto puede ser esto en español. Es muy tonto, porque vea, es una mariposa, un mar que posa, porque la forma de la palabra, si yo tomo la palabra mariposa y hago un estudio etimológico, es una tontería, ¿verdad? El ejemplo, pero yo puedo decir, bueno, está formada de dos palabras, mar y posa. ¿Qué significaría? Pues un mar que está ¿qué? Que está posando. ¿Es verdad? No, mariposa es un insecto, ¿verdad? En ese sentido, a veces como que no. Vea la otra palabra, aguacate. La palabra agua y la otra palabra cate es un golpe, es decir, es un golpe al agua. No, ¿qué es el aguacate? Una fruta. Entonces, en ese sentido, aún la etimología de palabras en nuestro idioma va a tener serios problemas de interpretación. Entonces, de nada me sirve estudiar las palabras, la etimología en el idioma traducido, si no, vamos a tener que hacerlo más profundo. El cambiar del español al lenguaje bíblico no cambia automáticamente las cosas, solo porque alguien puede deletrear y diseminar las partes que componen una palabra en griego, no significa que esa persona ha descubierto el verdadero significado de esa palabra. Es cierto que las partes individuales que forman una palabra podrían con exactitud darnos el significado correcto y muchas sí lo son. Y esto es clave en la interpretación. Póngale atención. Solo si el contexto confirma dicho significado. Si el contexto de donde estoy estudiando la palabra me afirma y me confirma que lo que yo estoy estudiando, el significado de esa palabra es así, entonces es válido. Porque muchas veces el contexto va a negar. Si yo digo, me voy a comer un aguacate, y yo digo, voy a estudiar la palabra aguacate, que le voy a dar un golpe al agua, no tiene sentido la oración, la frase. Porque el contexto me va a decir que me voy a comer una fruta que se llama aguacate. Eso es lo que quiere decir la falacia de la raíz de las palabras. Tiene que el contexto sostener el significado que yo creo que es. ¿Okay? Dé al contexto prioridad sobre la etimología. ¿Qué es más importante? El contexto. Y mire, no hay nada más importante en la Biblia que el contexto. Aunque usted le encuentre significados por otro lado, el contexto siempre va a gobernar. Sea el contexto anterior o sea también el contexto posterior a donde se encuentra el pasaje que usted está estudiando. El contexto siempre va a determinar y tiene prioridad sobre el significado de cualquier texto, cualquier palabra. Y con eso vamos a estar firmes en lo que estamos haciendo. Hay otra falacia, es la falacia del marco del tiempo, hablamos del tiempo. Esta falacia ocurre cuando nos concentramos solo en el significado más moderno de la palabra, por ejemplo, usar el significado popular de la palabra. Eso es lo que significa. Por ejemplo, hoy día, usted le pregunta a un niño de hoy día, le dice, ¿qué es un ratón? Y entonces, o le pregunta, what's a mouse? ¿Qué dirá el niño que es? ¿Qué cree? Pues va a creer que es el aparatito con que él juega los juegos en la computadora. Y será un mouse eso, ¿verdad? Dice, Ahora, si usted coge el verdadero significado, la palabra ratón, o el mouse, ¿qué es? ¿Un animal? Un bicho, ¿no?
¿Por qué? Porque hoy en el significado moderno, y sobre todo los muchachos ahora más modernos, dicen, el mouse, ¿no? Nunca va a pensar, si uno es más antiguo, dice, un ratón sí es un animal, ahí es un rodador, ¿cómo se llama? Un roedor. Ya se me olvidó hasta el español. Entonces, en ese sentido, el tiempo no determina el significado, ¿ok? No es el significado más moderno. Ahora, y lo que leemos, y si lo leemos así en la Biblia o cuando insistimos que un significado anterior es más aplicable cuando ese significado se ha hecho obsoleto, ya no se usa. Hay significados que ya no se usan, pero todavía queremos forzarlo. Usted encontrará que la primera instancia de esta falacia es más común que la segunda, claro. Le damos a los significados más modernos en vez de acordarnos la originalidad de la palabra. El señor D.A. Carson usa la palabra dinamita. Sí conocen esa palabra, ¿no? Que en griego es dinamis, es la palabra original. Algunas veces se traduce por poder, para ilustrar una forma particular de la falacia del marco del tiempo. Dice él, y no sé cuántas veces he oído a los predicadores dar el siguiente significado a Romanos 1:16 de esta forma: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. Frecuentemente el predicador expresa esto con un movimiento afirmativo de la cabeza, como si algo profundo o esotérico que se le reveló a él ha sido dicho. ¿Pensaría Pablo en la palabra dinamita cuando él escribió esta palabra? Interesante, ¿no? Y la palabra es dinamis, de donde se origina hoy día la palabra ¿cuál? Dinamita. Pablo conocería la dinamita en el primer siglo. No existía la pólvora. Y hoy día un predicador, y muchos dicen, la palabra de Dios es dinamita. No. Aunque hoy día la palabra dinamis, ¿qué significa? Dinamita. Pero el original, porque el contexto va a determinar que no hablaba Pablo, y sería una absolutamente ridículo pensar que Pablo estaba hablando de una explosión. Porque la dinamita, ¿qué hace? Pablo no está hablando de una explosión, está hablando del poder, de otra cosa. Leamos. Lo más seguro que Pablo no estaba pensando en nuestra palabra dinamita, jamás, cuando él escribió la palabra dinamis, ya que la palabra en español se originó siglos después. Las dos palabras suenan parecidas, una tentación que muchos predicadores no pueden resistir. ¿Por qué? Porque adorna el mensaje, suena bien, ¿no? Dice, el poder es dinamita. Pero son dos palabras con significados muy diferentes. El confundir el significado de las dos palabras es una gran equivocación y un gran peligro. ¿Queremos realmente leer este significado moderno en la palabra en el Nuevo Testamento y llegar a la conclusión que el poder de Dios guía a la salvación para cualquiera que cree? Carson concluye, desde luego que lo que los predicadores están tratando de hacer cuando ellos hablan de dinamita es de dar alguna indicación de la grandeza del poder que esto envuelve. Aún así, la medida de Pablo no es dinamita, sino que la tumba vacía. ¿Dónde está el poder? ¿De qué poder está hablando Pablo? El poder de la resurrección. Y un predicador del siglo XX, XXI dice, es poder como la dinamita. Nada que ver. Una tumba vacía con una bomba que explota. Y así podemos confundir la falacia del significado del marco del tiempo. Si originalmente Pablo usó la palabra dinamis refiriéndose al poder de la resurrección, nosotros no la podemos hacer que signifique lo que significa en nuestros días. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucede mucho. Otra de las falacias es sobrecargar el significado de una palabra. La mayoría de las palabras tienen varios significados. La falacia de sobrecargar el significado de la idea que una palabra incluye todos estos sentidos cuando es usada.
cuando usted usa una palabra en cualquier idioma, aunque tiene muchos sentidos, no siempre esa palabra incluye todos los sentidos. Depende en el contexto que usted la use, eso es lo que va a significar. Si usted la saca del contexto y dice, esto significa esto, y la pone en el contexto donde está la palabra, va a decir una tontería. Vamos a ver. Por ejemplo, la palabra coma, ¿cierto? Es una palabra muy común. Coma puede referirse a un signo ortográfico cuando usted está, ¿verdad? Coma, ¿ok? También puede ser parte del verbo comer, o también cuando una persona sufre un golpe, está en coma, ¿ok? O una enfermedad. Si nosotros decimos que cada vez que yo uso la palabra coma significa estas tres cosas, voy a tener graves problemas de interpretación. Porque vea, esta palabra ocurre en diferentes lugares con diferentes significados, ¿ok? La palabra acarrea no uno, sino todos esos significados. Si yo digo, cada vez que yo digo coma, estoy hablando de las tres cosas, no puede ser. ¿Cuál es el significado que el contexto demanda de la palabra coma en la frase? Mi amigo se encuentra en estado de coma. Si usted dice todos los significados de la palabra y aún si usted escoge alguno, excepto la condición médica de esta persona, usted sería culpable de falacia, de sobrecargar el significado. Si yo le digo, mi amigo está en coma, ¿qué significa? Que su mente está dormida, está en un estado comático, está ido. Ahora, si le digo, mi amigo es un come y come, o come, está comiendo. No es decir, está dormido, ¿no? Y si estoy hablando, cuando usted está escribiendo, ponga una coma, usted no se va a golpear la cabeza para quedar ahí desmayado. No tiene sentido. Entonces, no le podemos sobrecargar el significado a una palabra todo el tiempo. Tenemos que saber cómo la usó quién, el autor. Y el contexto nos va a ayudar para eso. Otra de las falacias es del conteo de palabras. Nosotros cometemos este error cuando insistimos que una palabra debe tener el mismo significado cada vez que ocurre en el texto. Por ejemplo, si estamos seguros de que una palabra acarrea cierto significado en 7 u 8 ocasiones en la escritura, es decir, usted ha hecho un estudio 7 veces de la palabra amor y dice, cada vez que el estudio significa lo mismo, usted no puede ser tentado a decir, esta palabra tiene el mismo significado en una 8ª ocasión que la estudia. Tiene que volver a hacer el estudio nuevamente dentro de ese contexto. ¿Okay? Con todo, como lo asegura Darrell Block, el significado de las palabras no determina el contexto, no el conteo de las palabras. Es el contexto y no cuántas veces usted haya encontrado el significado o el conteo de las palabras. Luego, en este capítulo usaremos el ejemplo de la palabra sufrir, la cual pareciera acarrear el sentido de una experiencia negativa. Cuando yo digo sufrir, ¿qué piensa usted? Dolor, angustia, tristeza, llanto. ¿Cierto? Es una palabra en un sentido, ¿ok? Y conlleva esta connotación, este significado de una experiencia negativa. Y no siempre en todas las cartas de Pablo la palabra sufrir lleva esto, y por lo menos en Gálatas 3:4 hay una excepción. Por lo menos en 3:4, cuando Pablo habla a los Gálatas de sufrir, no está hablando de que ellos estaban pasando una tribulación, una angustia, un dolor. Estaba refiriéndose a la experiencia del Evangelio, que ellos habían sufrido, habían recibido, habían soportado esa experiencia, la habían conocido, y en ese sentido la palabra sufrir significa haber experimentado. Entonces, 7, 8 veces, 10 veces Pablo usaría sufrir por dolor, angustia, persecución, y por lo menos en una vez no tiene ese sentido. Entonces, por el conteo no podemos determinar una vez más que esa palabra significa lo mismo. Todo esto es para decir que el contexto inmediato de la palabra debe tomar prioridad sobre los contextos secundarios para determinar el significado de la palabra. Otra falacia es la falacia del concepto de la palabra.
Caemos presa de la falacia del concepto de la palabra cuando asumimos que una vez que hemos estudiado una palabra, ya hemos estudiado el concepto enteramente. Si, por ejemplo, usted quiere descubrir lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la iglesia, usted ciertamente debería estudiar la palabra que se traduce por iglesia, que es eclesia. Esa es una palabra griega. Y la traducimos al español como ¿qué? Iglesia, ¿cierto? Con todo, sería un error concluir que una vez que usted estudió eclesia, ya sabrá todo lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la iglesia. Un concepto siempre es mayor que cualquier simple palabra. Cuando el griego dice eclesia, se está refiriendo no solo a una asamblea de personas, un grupo de personas reunidas, sino que la palabra en griego que usa Pablo, usa el Nuevo Testamento de eclesia, tiene varios significados. Para ver lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la iglesia, usted necesita expandir su estudio e incluir ideas como el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, un edificio, el edificio de la fe de los creyentes. Habla también Pablo de que, ¿verdad?, que somos piedras que se van formando en una casa de Dios, un edificio de Dios. El concepto de la iglesia es mucho más amplio que el concepto de la palabra eclesia. ¿Estamos de acuerdo? La falacia de la evidencia selectiva. Cuando nosotros citamos solo la evidencia que sostiene nuestro significado favorito de una palabra, o cuando desechamos la evidencia que pareciera argumentar contra nuestra interpretación, estamos cometiendo la falacia de la evidencia selectiva. Voy a dar un ejemplo. Yo quiero traer una palabra, una predicación sobre la palabra, vamos a decir, exhortación, ¿verdad? Exhortación. Yo hago un estudio de la palabra exhortación para usar todos los lugares donde aparece en la Biblia, y si estoy molesto con la congregación, yo quiero usar la parte donde exhortación se refiere a un regaño, un llamado de atención, ¿cierto? Una exhortación para que dejen de pecar. Hay pecado en la iglesia, quiero usar esa. Pero me doy cuenta que las diferentes formas que aparece esa palabra, algunas veces no aparece como una palabra de regaño o una palabra fuerte. Muchas veces va a aparecer como una palabra de aliento. Entonces yo, como yo quiero que me dé el significado que yo quiero, empiezo a desechar ¿qué? Los significados que no me convienen. En el texto, aunque el texto tal vez no se trate de un regaño, no me gusta que otros digan que no se trata de eso. Entonces hago una escogencia selectiva. Yo digo, yo quiero usar lo que sí va con lo que yo quiero predicar. Eso es una falacia, y no es de error, es una falacia de abuso. Estoy abusando porque es un error que lo hago a propósito, ¿verdad? En la búsqueda de mi mensaje que tenga el sentido que yo quiero, forzo los pasajes que sí me sirven, y los que no. Por eso se llama una falacia selectiva. Y esto lo usan mucho los predicadores, y a veces uno oye y dice, no, pero esa palabra significa otra cosa también, y no lo usan, porque no va con el tema. Y esto sucede mucho, más que todo en las predicaciones temáticas o tópicas, porque va uno a buscar el significado de las palabras, y donde ve las que no le conviene, dice, oh, eso no, eso no me gusta, esto sí. Entonces vamos, ¿qué? Seleccionando. Vea lo que dice. Este error es particularmente peligroso porque aquí estamos intencionalmente adulterando la evidencia bíblica, mientras que en las otras falacias el error no se comete de forma intencional, es por error. Aunque nosotros queramos que la Biblia verifique nuestras convicciones, en cada caso habrán veces cuando el mensaje de la Biblia nos confronta para nuestro propio bien. Cuando esto sucede, debemos cambiar nuestro punto de vista en vez de torcer las Escrituras para aprobar nuestra agenda. Antes de empezar a estudiar una palabra en las Escrituras, asegúrese que está dispuesto a aceptar toda la evidencia que va a encontrar en el camino.
Hemos discutido 7 falacias comunes cuando estudiamos las palabras. Estos errores son fáciles de cometer, pero el estar consciente de ello nos ayudará a evitarlos. Ahora es tiempo de aprender cómo hacer el estudio de una palabra. El proceso consiste en 3 pasos. Primero, escoger la palabra. Bueno, no es cualquiera. ¿Cuál palabra se escogería en el texto? La palabra más significativa, que es la que da la connotación, el sentido del texto. Segundo, debemos determinar lo que la palabra podría significar. Y tercero, debemos determinar cuál es el significado de la palabra en el contexto. Lo primero que hay que hacer es escoger sus palabras cuidadosamente. Yo no creo que en un pasaje usted va a escoger todas las palabras del pasaje y hacer un estudio de todas ellas, porque nunca terminaría. Imagínese si está haciendo una predicación donde incluyen unas 30 o 40 palabras para formar el texto, ¿cuánto se pasaría usted haciendo un estudio etimológico y yendo al original griego buscando los significados? Se muere, nunca llega a terminar el mensaje. Entonces, la clave está que al tener el pasaje, el texto bíblico, hay que buscar cuál es la palabra que yo necesito escoger para entender el pasaje. Esto es muy importante y repito, va a tomar mucho tiempo. Esto es asunto de trabajar. Sea realista y admita posiblemente que no podrá estudiar cada palabra, pero la verdad es que usted no necesita estudiar cada palabra. Algunas son lógicas, no necesita hacer un estudio de ella. La mayoría de los pasajes bíblicos están llenos de palabras cuyo significado es claro. Y por ejemplo, agua es agua. ¿Qué le voy a buscar más? Árbol, ¿verdad? No le busquemos significados que no existen. Árbol es árbol. Pero habrán otras palabras y son las más difíciles, las que usted no entiende muy bien a veces y tienen más significado. Hay algunas palabras que demandan un estudio más profundo y usted necesita de sabiduría para saber cuáles son. ¿Qué haría usted al encontrarse con esta alternativa? Use los siguientes principios en un pasaje. ¿Cuáles son los principios que le van a indicar qué palabra del pasaje usted necesita estudiar? Primero, busque las palabras cruciales del pasaje. Todo en ese pasaje depende del significado de esas palabras. Casi siempre, y no todo el tiempo, son verbos. Estas palabras están cargadas con significados históricos y teológicos. Ellos llevan el peso del pasaje. Frecuentemente las palabras cruciales e importantes del pasaje serán los sustantivos y los verbos. Entonces uno va a notar. Fíjese, número 2, fíjese en las palabras repetidas. Y esto lo estudiamos, ¿verdad? Y un pasaje está hablando de exhortación, 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 consolación, consolación. ¿Cuál va a ser la palabra que usted necesita averiguar? Pues la que se repite, por lógica. Usualmente el autor señalará palabras que denotan el tema repitiéndolas. Por lo tanto, ponga mucha atención a las palabras que se repiten. Por ejemplo, consolar. En 2 Corintios 1, 3, 7, creo que como 10 veces en los primeros 3 capítulos allí, Pablo dice, y porque somos consolados para consolar, y el espíritu de consolación. Bueno, esa palabra es clave para poder entender el pasaje. En las bienaventuranzas, 9, por lo menos 9 veces aparece la palabra bienaventurado. En Mateo 5, del 1 al 12. ¿Necesitaremos estudiar esa palabra? Claro que sí. Y también en Juan 15, 1 al 11, que es el pasaje de la vid y las ramas. Yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas. Y la palabra que más se repite en ese pasaje de Juan 15, 1 al 11 es permanecer. Si no permanecéis en mí, si yo permanecemos en él, entonces hay que estudiar. ¿Por qué? Porque el tema, sin lugar a dudas, de Juan 15, del 1 al 11, es permanecer en Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Tercera cosa que debemos hacer es que debemos fijarnos en las figuras literarias. ¿Se acuerda de ellas? Aquí hay palabras que no son usadas en el significado literal, sino que son dibujos, son imágenes.
Cuando usted lee la declaración de Jesús, yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy la puerta. ¿Es literal eso? No. ¿Qué es? Una figura. Porque Jesús no es una puerta, Él es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? En ese sentido, yo tengo que considerar en Juan 10:9 que Jesús está hablando simbólicamente que Él es la entrada para la vida eterna. Yo soy la puerta, por mí entrarán y hallarán pastos y saldrán y serán guiados, ¿ok? O cuando se lee acerca de que los árboles darán palmadas, de ahí va, en Isaías 55:12 dice que los árboles aplaudirán. Y no tiene, ¿verdad? No, un árbol no aplaude, pero sí tiene un simbolismo, ¿qué es? Que el aire los mueve, ¿verdad? Y entonces suena como que están aplaudiendo. Usted aquí está mirando figuras literarias, ya que el significado de muchas figuras o imágenes no es obvio, usted debe estudiarlas más profundamente como tales. Por ejemplo, la imagen de un león se refiere a Jesucristo en Apocalipsis 5:5, ¿qué dice? He aquí el león de la tribu de Judá. Y si entendemos, ¿verdad? Que Él es poderoso, rey. Pero también en 1 de Pedro 5:8 dice que el diablo anda como ¿qué? Entonces, en ambos casos, la figura literaria es un león, pero representan dos cosas totalmente opuestas. Y entonces, si usted le da el mismo sentido, ¿cuál es el sentido en Apocalipsis de Cristo? Que Él es el rey, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de esa figura? Él es el león de la tribu de Judá, lo cual era un símbolo también de esta tribu, y habla de poder, de reinado. Pero en Pedro, ¿qué es el significado? Que anda como león rugiente. ¿Para qué? Para devorar, para atacar, para matar. Aunque sea la misma palabra, el significado literal no nos va a servir para interpretar ambos. Ahí son figuras literarias. Cuidado. Cuarto, fíjense en las palabras que no son claras, son enigmáticas, o sea, complejitas, difíciles. Quizás usted no entienda la definición en español de la palabra, o puede ser que usted encuentre que la traducción en español difiere ampliamente cuando se trata de esta palabra en particular. O un escritor puede estar usando una palabra en un sentido técnico o especializado. Una buena regla a seguir aquí es que las palabras más importantes son las que nos van a dar más problemas, porque las sencillas significan usualmente lo que significan. Y si la palabra le causa a usted problemas, ¿qué va a hacer? ¿Ignorarla? Estudiarla. Porque yo estoy leyendo el pasaje y digo, ay, esta palabra está bien rara, no me parece muy bien. Debe ser que está mal traducido, qué sé yo. Y quizás ahí está la médula de toda la interpretación. Entonces a la que más le tengo que poner cuidado, no las ignore. Vamos a probar ahora lo que hemos aprendido en Romanos capítulo 12 y los versículos 1 y 2. Y también vamos a ver Mateo 28, 19, 20. Y vamos a ver qué palabras son tan importantes en este pasaje. Ahí en Romanos capítulo 12, 1, 2, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy conocido este pasaje. Ahora, ¿cuáles palabras nos van a causar problemas aquí que necesitamos estudiar? Los verbos ruego. Hay que ir a buscar qué es lo que realmente Pablo está diciendo cuando dice ruego, de rogar, el verbo rogar. El verbo presentéis puede tener diferentes significados. También hay un sustantivo como misericordias. Las misericordias lo hace como si existiera algo personalizado de la misericordia. Luego vemos también una figura literaria que es sacrificio vivo, porque inmediatamente cuando vemos la palabra sacrificio pensamos en alguien que lo han matado,
Por ejemplo, en el caso del sistema levítico en el Antiguo Testamento, era una ovejita o un animalito que lo mataban en sacrificio. Entonces tendríamos que ver que la figura literaria aquí dice sacrificio, pero ¿qué? Vivo. Entonces no es matar a alguien, tiene otro sentido porque es una figura. Otros verbos claves y complicados está, por ejemplo, conformarse, conforméis, transformados y renovación. Otra parte ahí difícil es ¿qué es culto racional? ¿Qué es culto racional? Porque, vamos a decir, puedo estudiar la palabra culto y racional, pero esta es una combinación. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo es nuestro culto racional? Luego, hay otras palabritas, sustantivos, potestad, por ejemplo, naciones, en Mateo, ¿verdad? 28, empieza así. Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿toda qué? Ahí la palabra potestad, hay que ir a averiguar en el griego qué es lo que Jesús está diciendo, qué es potestad. Y me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos ¿a quién? Todas las naciones. Verbo ahí, hacer discípulos. ¿Qué está hablando el Señor? ¿Y a qué se refiere naciones? ¿Qué apuntaba Jesús cuando dijo naciones? ¿Existiría ya Guatemala y Costa Rica? ¿Estaría ya las Guayanas y Chile? No. Y ahora entonces, si yo tomo ese, sí, el Señor dijo ahí que fuéramos hasta Chile. Estoy mal. Él no se refería así. Eso no es lo que está diciendo, porque la estamos poniendo moderno. Porque hoy tenemos una división de naciones diferente a la original. ¿Cierto? ¿Hawái también incluía? Sí. Hay que ir al contexto. Luego el verbo bautizar, enseñándoles, está ahí, dice, y bautizando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es enigmático. Eso es una palabra, una forma, ¿verdad? Hasta figura. Estaré con vosotros hasta cuándo. ¿Dónde está el fin del mundo? Entonces, habría que investigar en el griego qué dijo Jesús cuando dijo estaré con vosotros hasta el fin. Y alguien le dice, ¿y dónde está el fin del mundo? Porque ¿dónde empieza el mundo y dónde termina? ¿O se está refiriendo al tiempo? ¿Ve problema? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Va a estar con nosotros a donde vayamos, a todo el mundo en el fin? ¿O va a estar con nosotros hasta que el fin se acabe o se acabe el mundo? Entonces, si no hacemos un estudio profundo de esto, vamos a tener interpretación equivocada, ¿verdad? Es un buen ejercicio aquí en la página anterior, si usted puede escoger algunas otras. Luego tenemos que determinar lo que la palabra podría significar. Era la segunda forma de determinar la palabra. ¿Por qué necesitamos determinar lo que la palabra podría significar antes de decir cuál es su significado? Porque la mayoría de las palabras pueden tener varios significados, pero usualmente solo acarreará solo uno de sus significados en el contexto donde se encuentra. No podemos poner todos los significados de una palabra en el mismo texto. Significa una cosa, la palabra coma, por ejemplo. Al clarificar lo que la palabra podría significar, no confundiremos los diferentes significados de una palabra cuando interpretamos un pasaje de la Biblia en particular. Considere el siguiente escenario. Si usted al decir, espero que mi amigo despierte del coma, usted se estaría refiriendo a que él salga de un estado físico de dormir sin poderse despertar, no a que él salga de comer o algo referente al signo ortográfico. ¿Se da cuenta? Entonces, debemos determinar desde antemano lo que podría significar basado en el contexto. Y si no hacemos eso, decimos, no, pues yo pienso que se refiere a comer. No, pero el contexto me está diciendo que probablemente no es eso. Entonces, cuando hagamos el estudio del significado en el original, nos va a coincidir si el contexto más o menos nos dice que eso es lo que significa. Y lo confirmamos con irlo a buscar en el griego para ver la traducción si va con ese sentido.
Otra de las cosas que tenemos que analizar es lo que se llama el alcance semántico. La palabra semántico significa el sentido, el significado de las palabras o cómo se interpreta las palabras. Eso quiere decir semántico. Es una palabra muy bonita y a veces no muy común, pero es el sentido en que aparecen las palabras, o como nosotros escribimos, el sentido de la interpretación de la escritura. Una vez que hayamos visto todos los posibles significados de la palabra, le van a aparecer varios sinónimos, ¿verdad?, a los que nos referimos como el alcance significado o extensión semántica. Estaremos en una mejor posición para decidir lo que la palabra realmente significa en un contexto específico. Es decir, vamos a sacar todas las significados, ¿verdad? Y luego vemos cuál es el que calza con el contexto y desechamos los que no. Por ejemplo, la palabra mano, ¿verdad? Podemos hacer una lista de la palabra mano en español y es larga. Vea, por ejemplo, la extensión semántica, o sea, todo el alcance que tiene la palabra mano en español, buscado en un diccionario, un léxico español, un diccionario de lengua española, y vamos a encontrar una gran variedad de significados. Por ejemplo, la primera que nos viene a la mente, ¿qué es? Parte del cuerpo. La segunda es cuando alguien está haciendo algo oculto y decimos, hubo una mano ahí. O sea, a veces decimos, hubo mano negra, ¿no? Decimos por ahí cuando la política dice, no, alguien metió mano. No es que metió la mano, es que hizo, ¿qué? Una influencia de poder, de política. Por ejemplo, cuando el hombre le pide a la mujer, ¿qué le pide? Pues no la quiere solo la mano, la quiere toda, ¿no? Pero si usted oye por ahí, dice, fulano le pidió la mano a la novia, usted ya sabe de qué está hablando. No es que le anda la mano, ¿verdad? Y ella dijo que sí, no es que le cortó la mano. Luego, también la habilidad o destreza, dice, qué buena mano tiene. ¿De qué se trata? De que hizo bien lo que está haciendo, dice, tiene muy buena mano. Luego la palabra poder o mando, dice, tiene mano dura, gobierna con mano dura, no es la mano, es ¿qué? El poder. Otro, el patrocinio, favor, auxilio, socorro. Dame una. Ok. Ayudar a una ejecución, también, le da la mano o tiene la mano. Reprensión o castigo, le dieron una mano. Cualquiera de los dos lados donde sucede una cosa respecto a la otra, a situación de orientación. ¿Voy a mano derecha o voy a mano? Ok. Vea qué montón. Capa de pintura. Dele dos manos, dice, porque una mano no es suficiente. También se refiere a los juegos de cartas. Es un lance, dice, qué mala mano me dieron en el naipe, ¿no? En las cartas, ¿no? Una mala mano. Bueno, mano de gato. Es cuando una persona no hace un trabajito así para arreglar algo por encimita, ¿no? Tiene una manita de gato por encima. Mano buena o mano mala, referente a los profesionales. Ese doctor tiene una mano mala, ¿no? Que ha matado más de uno, es un matasano, dicen por ahí. Bueno, luego cuando dice tengo manos limpias, ¿a qué se refiere? Inocencia, integridad, todas las manos limpias, no es que se las lavó. Y también a los plátanos, una mano de plátanos, o gajo, cuando hay varios plátanos pegados, es una mano de plátanos. Y también a nuestro amigo o compañero le decimos, mano, ven para acá, mano, ¿sí o no? Somos manos, ¿no? Entre él y yo, o sea que estamos juntos, ¿no? O sea, somos parejos, ¿no? En todo, en ese sentido. Miren el montón. Y es una palabra muy común, mano. Esta extensión o extensión semántica o el alcance es una lista de posibles significados de una palabra. Esto es una lista de lo que la palabra podría significar, pero ¿qué determina el significado de esa palabra? Si yo le digo a usted, Gerardo, usted está al lado de un racimo de bananos y le digo, dame una mano,
Yo no sé si usted me viene a ayudar a cargar el racimo o le estoy diciendo, arránqueme unos bananos de unos plátanos y me da una mano de bananos, de plátanos. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí la clave va a ser el contexto siempre, siempre. Entonces, aunque yo sepa el significado, si no va conforme a lo que dice el resto del pasaje, lo desecho. Muy bien. Usted podría estarse diciendo, está bien, todo lo que necesito hacer es encontrar el alcance de significados de mi palabra y buscar en un diccionario en la lengua española. No, realmente no es así. Usted verá, su palabra en español es una traducción de una palabra en el hebreo o el griego y esa circunstancia lo cambia todo. Ya que la Biblia no fue originalmente escrita en español, usted está realmente tratando de encontrar la extensión del significado de una palabra hebrea o griega, no el de una palabra que se usó para hacer la traducción. Entonces, no me va a servir mucho el significado en mi lenguaje. Tengo que buscar el significado semántico, la extensión, ¿en cuál lenguaje? En el original. Porque el autor, al igual que nosotros, él tenía una extensión de palabras. Cuando él estaba escribiendo originalmente la Biblia, él usó uno de tantos significados para dar a entender lo que él quería decir. Ahora, el que traduce o la trajo a nuestros días, usó lo que le pareció que era más relacionado con ese original. Pero yo no me voy a confiar en la traducción, tengo que ir ¿a dónde? Al original y con el contexto original decir qué fue lo que Juan estaba diciendo. ¿Okay? ¿Ve que esto va a tener mucho trabajo? Pensamos que ir directamente al diccionario español para encontrar la extensión del significado de una palabra hebrea o griega es algo incorrecto. En ambos lenguajes originales, hebreo y griego, en el idioma que se usó para traducirla, contienen una extensión semántica para las dos palabras. Esto es lo que hace posible las traducciones, pero las extensiones de las dos palabras no son idénticas. Debemos recordar que son palabras diferentes y casi siempre tienen diferentes, aunque a veces se duplica el significado, diferentes extensiones de significado. Por ejemplo, miremos una palabra usada por Jesús en la parábola de los talentos. Esto está en Mateo 25:14. Bueno, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí la palabra que habríamos que buscar es entregar o entregó. Eso aparece también en 25:20. Si usted busca la palabra entregar en un diccionario español, encontrará una extensión de significados relativamente corta. 1. Poner una persona o casa en el poder de otro, entregar algo. Por ejemplo, el padre entrega a su hija al futuro esposo, o un papá le entrega una casa o entrega algo material a alguien. Segundo, otro significado es dedicarse enteramente a una cosa. Por ejemplo, usted dice, ese muchacho está entregado a la música. ¿Qué está diciendo? Dedicado a eso, ¿ok? Y otro es abandonarse a una pasión, está entregado al amor, está apasionado, ¿no? Bueno, usted se sorprenderá al saber que la palabra paradidomi era en griego, la cual la nueva versión internacional traduce confiar o confianza, tiene una extensión o alcance de significados mucho más extensa. Vea la diferencia, casi el doble. Por ejemplo, entregando algo a alguien, si la teníamos, ¿verdad? En español, entregar a alguien el control de alguien más, en este caso no, traicionar. C, encomendarse o cometerse, pasar una instrucción tradicional, eso sería encomendar o confiar a alguien, y darle a alguien la oportunidad de hacer algo, dejarle o o permitirle. Entonces, es más amplia las definiciones que tiene el griego que tiene el español. Claro, estas están traducidas. La versión nueva internacional puede usar la palabra confiar para traducir la palabra griega paradidomi, porque el alcance semático de las dos palabras se duplica en los dos idiomas. En la parábola de Jesús, en Mateo, está
confiando en el significado a entregar algo, posesiones o poder a alguien. Ese es el sentido en ambas listas dadas, tanto en español como en griego. Esto es, él está entregando o qué, confiando su propiedad, que sería que la hacienda, ¿verdad? ¿A quiénes? A los siervos, mientras que él se fue de viaje a un lugar lejano. A pesar de esta esencial duplicación entre las dos palabras, son palabras diferentes con diferentes extensiones de significado. Aquí las cosas se ponen un poco complicadas. Nos podríamos meter en problemas interpretativos si, por ejemplo, decimos que la palabra confiar en español podría significar entregar a alguien al control de alguien más, o sea, traicionar a una persona. Por ejemplo, Judas, ¿qué hizo Judas? Entregó. ¿Pero en qué sentido? Traición. Entregó a Jesús con un beso. Y el mismo Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¡Wow! Y es la misma palabra, pero con un significado diferente, ¿verdad? Otra connotación. Y no es así, no es traicionar, en este caso no es. O que la palabra paradidomi en griego nunca podría significar traicionar, lo cual sí puede ser. ¿Okay? No lo vamos a desechar porque hay otra posibilidad. Nosotros no queremos malinterpretar al confundir los alcances semáticos con diferentes palabras. Evite la tentación de escoger cualquier significado de la lista de posibles significados y lea ese significado de vuelta en el pasaje. Es decir, encuentro 5 posibles significados y los puedo coger uno por uno y meterlo en el pasaje y decir, no, este sí calza. Entonces, el contexto vuelve a tener poderío sobre el significado semántico. Siempre tenga en mente que tanto la palabra en el lenguaje original y la palabra traducida son palabras diferentes con diferentes extensiones de significado que se duplican en cierto grado. Su trabajo es localizar el punto donde se duplican los significados. Esto es algo que le enseñaremos pronto. Antes de eso, ¿qué tal si le damos un ejemplo de la extensión semántica del significado de una palabra? Suponga que usted desea estudiar la palabra confianza en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, ¿cómo dice? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted va al diccionario en español encontrará una extensión del significado para la palabra confianza más o menos como esta: un sentimiento de poseer habilidad y poder, creer que una persona actuará de una forma efectiva y correcta, estar seguro acerca de algo, una relación de seguridad o intimidad, un secreto, comunicar algo a alguien en confianza. Bueno, la palabra griega parresía se traduce por confianza en el Nuevo Testamento, en la Nueva Versión Internacional de Hebreos 4:16. Dé un vistazo a la extensión de significado de esta palabra parresía. Primero, puede significar claramente, francamente. Entonces Jesús le dijo claramente en Juan 11:14, el significado de la palabra parresía es claramente. Luego puede significar abierto o público. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Juan 7:26, otro significado. También puede significar valentía, coraje, confianza. En este caso, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Okay. Hay 3 ejemplos donde la palabra parresía se usa con significados diferentes. Uno es público, otro se habla de claridad, como hablaba Jesús, enseñaba con claridad. Y el tercero que estamos viendo, el C, habla de ¿qué? De confianza. Las 3 palabras, si las leemos en el original, van a aparecer parresía. ¿Se da cuenta? Pero en el español la tradujeron claramente, públicamente y confiadamente. ¿Significan lo mismo las 3? En español, no. Pero si usted la ve en el original, es la misma palabra. Quiere decir
que el escritor de Hebreos escogió esa palabra con un significado diferente en cada uno de los 3 pasajes, sea en el caso de Hebreos, sea en el caso de Juan, si fue Juan, ¿verdad? En el caso de San Juan y el escritor de Hebreos. Lo más posible es que la palabra confianza en español y en griego, parresía, dupliquen su significado en el sentido de que en ambas. Es un poco difícil determinarlo en este caso. Lo que está claro por el contexto es que el autor de Hebreos no desea que sus lectores se acerquen al trono de la gracia con un sentimiento de propio poder o confianza en su propia habilidad. El significado en la lista en español, un sentimiento de poseer habilidad o poder. Eso no es lo que quiere decir. Esta clase de error del significado sugeriría un rechazo a la obra redentora de Cristo en contraste con el solo esfuerzo humano. Quiere decir que si yo tomo el sentido de parresía como poder o habilidad, quiere decir que yo puedo acercarme al trono con mi propia capacidad. Sería un error, y eso sí lo significa. Eso es un significado correcto. Nuestra confianza está basada más en la seguridad acerca de lo que nuestro sumo sacerdote, como lo menciona Hebreos, ha hecho, en vez de que confiemos en lo que nosotros podemos hacer. Es decir, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, no porque tenemos poder o somos muy fuertes, sino porque confiamos en lo que Jesús hizo. ¿Okay? Allí la clave es que la palabra confiar se refiere a poner en alguien nuestra vida, nuestra confianza, y Él fue el que entró y abrió la entrada para que nosotros tengamos acceso en ese sentido. Debido a la obra de Jesús, nuestro sumo sacerdote, el que hizo esto, podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora regresemos a nuestro primer reto, determinar lo que la palabra en griego o en hebreo significa y no en español lo que podría significar. ¿Cómo encontraremos el alcance del significado de la palabra en el idioma original que influye en nuestra traducción o traslación español? Hay que hacer 2 cosas. Miren, y yo se las voy a cerrar rápidamente. Necesitamos una concordancia. Y hablamos en el capítulo pasado de herramientas, ¿verdad? Usted necesita una concordancia, porque en la concordancia usted está leyendo el pasaje y encuentra la palabra confiadamente, ¿verdad? Va a la concordancia, ¿y qué le va a decir la concordancia? En todos los lugares, por eso se llama concordancia, donde esa palabra aparece. Bueno, ojalá que sea una concordancia exhaustiva. ¿Qué quiere decir exhaustivo? Que tiene todas las posibilidades. La concordancia de su Biblia es muy limitada. Usa las más relevantes, ¿verdad? Especialmente hay palabras que tienen listas de, por ejemplo, la palabra amor o pecado. Usted va a encontrar largas listas de pasajes donde aparece la palabra. ¿Por qué? Porque son palabras muy bíblicas. Entonces, con una concordancia exhaustiva, usted busca la palabra y entonces le van a aparecer todos o la mayoría de los pasajes bíblicos donde la palabra es usada en el original. Entonces va a tener que ir a cada uno, o por lo menos los más relevantes, ¿verdad? Y buscar cómo la usó el autor en ese momento. Para eso se usa las concordancias. Ese sería el primer trabajo. Y luego hay que hacer un estudio de contexto, es decir, una vez que determinamos cuál es el significado más correcto por medio de una concordancia, y hay que aprender a usarlas, hay muchas que usted las puede comprar en libro o puede usarlas. Esta tarde estaba usando yo en la internet, gratis, concordancia, usted pone y así rápido, no hay que estar pasando páginas, y encuentra un número. A veces, si usted tiene una buena concordancia, le va a dar un numerito, pone el numerito y aparece la palabra en griego. Y cuando usted encuentra ya cómo era el original en griego, entonces empieza a hacer un estudio de la palabra en griego y le da los significados que calzan perfectamente con
el sentido en que el contexto usa esa palabra. Para concluir, es importante encontrar la palabra, y ya dijimos que son palabras que son sobresalientes, muy significativas, que a veces necesitamos estudiarla porque no entendemos muy claro qué significa. Entonces, lo primero que nos va a ayudar para determinar qué significa la palabra es el contexto inmediato, ¿cierto? Lo que precede y lo que sigue. Luego, el mismo libro, porque ese es el mismo autor del libro que usó eso. Y luego, si el autor tiene más de un libro, es muy probable que el autor use el significado de esa palabra igual. Entonces, la palabra, el contexto inmediato, todo el libro, porque si esa palabra aparece en un pasaje, es probable que la vuelva a usar el autor en el mismo libro. Luego expandemos más y encontramos que ese autor, si es que tiene otros libros escritos en la Biblia, en el caso de Pablo, él tiene un léxico, un lenguaje, y él lo usa. Él no dice, voy a escribirle a los Gálatas en este sentido. No, él es un hombre que usa el lenguaje como cualquiera. Entonces, si sabemos que él usó una palabra a los Gálatas, pues es probable que en las otras cartas también la usa en el mismo sentido. Eso nos va a ayudar para encontrar cuál es el significado y qué quiso decir. También podemos expandir más a otros autores también que hablan sobre el tema, y también autores del Nuevo Antiguo Testamento que nos van a ayudar y hacer este contraste a ver cuál es el significado correcto para usarlo de la manera que queremos interpretar. Amén. Muy bien, hay varios ejemplos ahí en su libro. Esperamos que los pueda hacer o lo haya hecho y encontrar, acostumbrarnos a usar estos léxicos y estos libros para poder usar y encontrar significados. Concluimos. Las palabras son ladrillos del lenguaje que se conectan como pequeñas piezas de un rompecabezas para revelar una imagen más grande a la vista. Conforme nosotros nos apoderamos del significado de palabras individuales, seremos capaces de comprender el significado de todo un pasaje. Con todo, como hemos visto en este capítulo, el significado de una palabra se determina por medio del contexto que la rodea. El contexto determina el significado de las palabras, así como el significado de las palabras nos ayudan a formar el contexto. Cuando hagas estudios de palabras podrás ver claramente la relación dinámica entre las partes y el total. Empezamos este capítulo advirtiéndoles sobre un sinnúmero de falacias, ¿se acuerda? Muy común, que debemos evitar. Esperamos que la información en este capítulo le ayudará a evitar tales errores. Luego usted aprendió a cómo localizar las palabras que necesitan un estudio más profundo y cómo estudiar una palabra en hebreo o en griego usando una concordancia. Y note que la palabra que usted va a necesitar buscar es la palabra que parece más difícil de entender. Elimine las muy sencillas. El proceso es simple, aunque sí toma ¿qué? Tiempo. Y muchas veces ese es el mayor impedimento, porque queremos hacer una comida rápida, una fast food, en vez de gastarnos las pestañas y estudiar más profundamente. Sí, yo tengo ahí una concordancia, pero qué pereza levantarme a ir a ver. Yo creo que esto es lo que significa. O si me meto en la internet, ir a buscar ahí unas páginas donde hablan y otra, y me lleva a otra. Y no, yo ya tengo mucha hambre. Quiero terminar ya. Segundo, decida. Primero, hay que tomar la determinación. ¿Qué es lo que esto podría significar? Esa palabra, ¿no? ¿Qué puede significar? Luego debe decidir cuál es el significado más probable de la palabra en el contexto. Finalmente, le animamos a revisar su trabajo consultando a los expertos. Le dejamos con el ejemplo de presentar, ofrecer en Romanos 12:1. Ahora su turno es de tratar de hacerlo usted. ¿Quiénes son los expertos? Los que ya hicieron el estudio. Y por eso, ¿qué hicieron? Libros
de estudio y con ellos nos tomamos ventaja. ¿Por qué? Porque son gente que conocía el idioma original, el hebreo, el griego, hicieron un estudio, es un comentario y podemos consultarlos para encontrar respuestas más rápidas. De otra manera, tendríamos que irnos a la universidad a aprender hebreo y luego aprender griego y aprenderlo bien y ponernos a buscar una Biblia original, una Biblia en hebreo y en griego y entonces no tendríamos ningún problema de interpretación. Lo podríamos hacer leyendo el original, pero como la mayoría de nosotros no tenemos esta capacidad, vamos a tener que recurrir a las herramientas que hay disponibles hoy día para interpretar el significado de las palabras. Amén.